Aire. ¿Señal aire? Así es. Buenos Aires. Te echa las pelotas. Te echa las pelotas, boludo. Te echa las pelotas. ¿Qué fue, amigo? Mirá. ¿Para los pibes? ¡Oh! ¡Prendí fuego! Dame uno. 40 canales. ¿Qué tenía? Tenía 40 canales, amigo, me pongo la antena allá. Sí, en principio Ahí está, sería dale, la más. caída de una moneda cuántica. Alberto, también entra ahí la figura de Pascal con esta Sí. apuesta. Susana Salazar, es así, con él. A vos te puede llegar a molestar. Por ley. Deja Eso es fácil, porque ustedes creen que el por No, favor. este es donde Una probabilidad de ganar algo Ah, todo en la silencio. ruleta y una probabilidad de perder el dinero. Y tu ganancia promedio es cuánto está en juego multiplicado por la probabilidad de ganar menos cuánto está en juego con lo que perdés por la probabilidad de perder, ¿no? Entonces, en general, ese número es negativo, porque la ruleta, la probabilidad de acertarle un número es 1 en 37, pero te pagan 36 veces, ¿no? Entonces, siempre hay un poquito menos. Entonces, Pascal dice, bueno, si yo apuesto a la existencia de Dios, digamos, si apuesto a que pierda, pierdo, pero si gano la eternidad. Entonces, es una ganancia infinita. En apostar, porque entonces es como decir, bueno, apuesto por Dios, entonces Dios existe. Eso es un poco el argumento, digamos, que no, a mí no me satisface del todo, ¿no? Pero Ahí es cuando el esa es la azar y la probabilidad se tocan entonces. Cuando el azar deja de ser tan azaroso y empieza a haber reglas. Sí, o sea, es curioso, es interesante, porque hay reglas en el azar, o sea, vos tirás muchas monedas y decís, bueno, ¿qué probabilidad de que la suma de 4 monedas salga 4? Es decir, le asigno 1 a cara y 0 a... hay una cierta probabilidad, si tiro muchas, empiezan a aparecer distribuciones, por ejemplo, a mediados del siglo XIX empezaron a hacer datos estadísticos en los ejércitos, ¿no? Entonces la gente decía, tomaban los perímetros de pecho de los soldados. Entonces había pocos que tenían perímetro grande, pocos que tenían perímetro muy chico y una gran proporción que tenía perímetros en el medio. Pero había una ley matemática muy precisa, calculable, que decía la proporción de soldados que tenían un poquito más del promedio, 10% más del promedio, 10% menos del promedio. O sea que a pesar de ser un fenómeno azaroso, había ciertas reglas matemáticas muy precisas que describían eso. Cuando un agregado de muchos procesos azarosos es describible por reglas matemáticas. Para hablarnos sobre la teoría de la probabilidad tenemos una nota con Walter Sosa Escudero. Walter es sí. economista e investigador principal del CONICET, parece que lo conoces, y vamos a ver qué nos cuenta sobre la teoría de la probabilidad. Muy amigo. ¿Qué es la probabilidad? Bueno, la probabilidad es una medida de incertidumbre. ¿Qué es lo que quiero significar? Supongamos que yo ya tengo una moneda y no sé si va a salir cara o seca. Entonces, cuando decimos que la probabilidad de que salga cara es 50% o 0,5, lo que queremos decir son dos cosas. Una es Pone más luz acá, si pudiésemos tirar la moneda Pero un más plata montón de de veces, mala. estamos esperando que No, la estoy moneda salga enganchado. cara o Sí, que salga tranquilo, seca. O Todo tubo, tu boludo. alternativamente, Yo te que puedo mirando hacer, la moneda, comprar estudiándola, cable, conseguir viendo cable, cómo es el con el proceso cable de que tirar la sea. moneda, Hacemos decir un que tirar la las chance chicas son como el principal 50-50, allá, lo con que quiero decir es que el no veo de- por qué apostar más a jardín poner grande, perdón, plata la en que cara tengo que yo. seca. En el Entonces, medio, la sí. probabilidad es una medida de esa incertidumbre. Para empezar. En el mismo sentido que uno ¿Dónde? dice, Muy bueno, fácil, las boludo. chances de que Sacamos uno algo ahí, lleva cable, son amurado hasta arriba del cable. 95%. Prolijo, por la Ya cabeza. sé, está toda instalación hecha, boludo, ya. El No, resultado no hay un partido. farol Tengo que poner tubo, ¿no? Porque- Yo lo único que tengo que No, hacer... mira, LED, amigo, el farol LED es un evento es LED. estratégico. No, está farol bien, LED? LED. ¿Qué ¿Qué farol LED? tengo Los dos en equipos casa? quieren No, ganar. nada. Y El el grandote resultado no ese. depende de lo que hace un equipo, Nada, sino de lo que hace un Ese, equipo y vale, lo que hace vale un como equipo. 6, 7, 8 Definitiva, ambas, boludo, ese o más. tipo de Tiró una comportamientos pinta, boludo, qué sé yo. estratégicos dificulta Nah, muchísimo la ni- predicción. lo compro. Dentro Todo de la comprar. estadística, un Todo a 1000 años es LED, no algún tipo gasta de fórmula, nada, algoritmo nada. o método que intenta predecir un Uno, evento lo sea. fortuito Después en vas base y a te cosas das que se un observan. poquito más, un poquito más. Hay dos tipos de más predicciones. para acá Una abajo, que se llama predicción para las puntual, cosas más. no llueve, y la otra es la predicción Tubo, probabilistica. ya lo Las chances de que llueva son... Si tenés tubo, conseguís tubo. Yo creo que no debe salir mucho el tubo. Yo me acuerdo que compré esos chiquitos, Ahora boludo. acá, Que chapa, compré, chapa. compré como 4 tubos de eventos esos y o me las chances salté que 200 ocurran pesos. en base a 5 información. tubos, pues.
El trabajo fundamental 2019, de la estadística es... Andaba igual, si es caro, no sé, si no, no. Por ejemplo, en base a datos, ahí ya empezamos. observa, Yo te de ayudo, lluvia, mira. de clima, etcétera, intentar medir cuáles son las chances de Yo que te ayudo. llueva. En base a una encuesta, decís. por ejemplo, cuáles son las chances de que gane. Acá está el bien, candidato. está escuchando. La No, acá es estadística una luma. es la Acá. parte que intenta medir justamente las probabilidades de la chance. Mañana si vengo, Claro, ¿qué Bueno, ¿qué es la mañana si vengo voy a ordenar todo ahí arriba. Es una pregunta dificilísima, ¿no? De arriba voy a Tiene hacer muchos espacio, elementos por eso puedo meter matemáticos una y cámara. filosóficos, pero cuando uno habla de la actualidad, Pero se dio habla cuenta. de eventos Pero hay que uno muchas está cosas, seguro por eso cómo yo pueden no- ocurrir. Entonces, Muchas que- se tira una moneda, Muchas cosas sale que caro son de seca. mi vieja y mi No viejo. sé qué va a pasar con las elecciones o con el resultado de un partido de Sí, fútbol. bueno, achicar espacio. Entonces, Claro, eso es lo que- esos Achicá, elementos que son ponete una cámara en un la costado, pregunta fundamental cerrás es todo, si realmente existe. comprá cemento y avisame y sellamos todo. Mucha Sellamos fórmula todo. física, ¿Qué sé yo? O si simplemente no hay cosas aleatorias. Vamos arriba, simplemente que es una la pared para que forma no de pasen bichos y referir eso, a cosas y no se te que son junta plata, no sé cuánto me da. Hay gente que dice, No, mira, la nada, plata todo la lo pongo que dinero y yo una vez que tengo estoy yo es acá. seca. Si yo tuviese Pero suficiente el tema es que pueden información, entrar, ahí está el podría problema. decir, caro seca, Si no pueden entrar, entonces cambia. consigo que es Si no aleatorio, pueden, ahí el cambia. valor Ya que cambia, quiero porque, decir, a ver, no está todo limpio. Pero es ya la viene, no forma es que la puedo que hay que no es. representar esos eventos Ahí acá. complejos. Ahí. Entonces, La teoría de se juegos van es a una teoría meter. ¿Se entiende? matemática, es un Se van a desarrollo meter igual. conjunto de la matemática. Ahora no pueden entrar, yo sé por qué no mucho entran. que ver, Yo siempre que lo que hace es me representar Viste que se ya todo por situaciones arriba, estratégicas. le ponen una hilada Una de situación ellos, estratégica sobre la chapa. cuando Chau, el ya puedes evitar resultado el lugar, depende no puedes de evitar, lo que de la hacen nada, los con adversarios. cerecita, Es que no es una situación que es aislante del agua. tirar una pelota a un aro. No Yo chupa tiro la la pared. pelota a un aro Y después el se le pone la resultado pared toda depende oscura y precisamente está todo del mal. lugar. No, no. Ahora, pero patear un penal, Ahí se la el totalmente. patear el arquero, No entra depende nada. de lo que hace el pateador y lo que hace el arquero. ¿Está bien? Está uno jugando con No otro. me lo estoy diciendo, En mira loco. definitiva, ese tipo de situaciones No. son un juego y se usan mucho en política, en ecología, en economía, No escuché. y es una rama muy, muy activa del conocimiento. No, que son, sacan probabilidades, trabajan con probabilidades. Entonces, Alberto, para que me quede claro, hablamos de En el fútbol, juego todo. cuando Eso, hay los economistas también tienen estrategias. chabones que le dicen antes de Y una hay, decisión, como, hay una causalidad se fijan las compleja. probabilidades. Ahí. En la compleja, en ese caso, Ah. se suman dos entidades conscientes, digamos, de alguna manera, que pueden tomar decisiones. Entonces, en el caso del penal, Hay que que decía un Walter, programa yo, así, boludo. anticipo que el arquero sabe, que conoce que yo sé que la mayor parte... Ah. Mi proporción de penales van hacia el palo derecho, Escuchá. entonces El papelito del arquero alemán, Claro, ¿te acordás? ¿Viste? ese sí, pero sí, ahí va. Sí. Sí, Le dieron el un papelito estudio en estadístico. alemán, Ahora, si yo cuando supiese dejaron que el afuera por arquero penales. tiene un papelito, No, era y en mío. ese papelito está mi proporción de tiros, yo puedo llegar a pensar, él sabe, entonces cambio. Entonces Ya el otro capaz dice, patea el pero él 75% sabe que yo de sé. veces Entonces a tal ese lugar. es el tipo de Alto. de Listo. planteos probabilísticos que se hacen en las teorías de juego que En ese sentido pareciera más Vamos a fácil meter ahí. invocar un triple Sí, es en muy un probable. año, ¿no? Que un futbolista invocar un triple Claro. que un Capaz que futbolista justo se patea abajo. convertir un penal. ¿no? Exacto, bueno, o por lo menos son dos problemas matemáticos distintos, o la predicción, ¿no? Un caso, como dice Walter, solamente depende de la variable de una entidad consciente que tiene aleatoriedad en su posición y demás, de la mano y de velocidad, y que cada tanto mete. En el otro caso, hay que decidir, hay una decisión consciente hacia dónde pateo y el otro hacia dónde me tiro, porque el otro patea cada tanto para allá, etcétera, ¿no? Y es una teoría que se aplica a la toma de decisiones, a las estrategias de toma de decisiones. Hay algo un concepto, ¿no? Que parece tener que ver con este asunto del que venimos hablando, algo que sobrevuela justamente, que es el efecto mariposa. Tenemos un informe sobre eso, sobre el efecto mariposa, y después me gustaría que lo conversemos un poco, Alberto. ¿Qué onda? No fue. El matemático y meteorólogo Edward Norton Lawrence, cuando trató de explicar por qué es tan difícil pronosticar el tiempo de manera fiable, dio lugar a una revolución científica con su teoría del caos. Lawrence fue el primero en reconocer lo que se denomina comportamiento caótico en el modelado matemático de los sistemas meteorológicos. Al principio de los años 60, advirtió que las pequeñas diferencias en un sistema dinámico, como la atmósfera, podrían desencadenar enormes e insospechados resultados. Estas observaciones lo llevaron a formular lo que se conoce como el efecto mariposa, presentado en 1972 en un artículo titulado Previsibilidad. ¿Debe el aleteo de una mariposa en Brasil originar un tornado en Texas? Lawrence se basó en el popular proverbio chino que dice: el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Antes de esta formulación, Lawrence había usado el ejemplo de una gaviota provocando una tormenta, pero finalmente optó por la más poética mariposa, siguiendo las recomendaciones de unos colegas. De un modo o de otro, el caos está garantizado.
El efecto mariposa señala que una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. El movimiento desordenado de los átomos, el desplazamiento de plátanos y más mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas. Todos son sistemas caóticos o dinámicos no lineales.